ver si está bien el adaptador, porque está bien. Ahora sí. Ok, Isaías 9, 6 al 7 dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo, con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El otro es el Salmo 130. Salmo 130, versículos 5 al 8. Versículo 5 al 8. Ok, dice: espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas a la mañana. Como esperan los centinelas en la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora vamos a ir al texto de la predicación, que en este caso es Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor para que nos ayude a recibir su palabra predicada. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por haber tomado carne y sangre para hacerte similar a nosotros y morir en nuestro lugar para darnos salvación. No nos permita, Señor, olvidar nunca esa verdad. La verdad de que tú, Señor, nos amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esa realidad. Gracias por ese hecho. Porque no es mera doctrina, Señor, es lo que tú hiciste en favor de nosotros para darnos salvación. Hoy, Señor, rememoramos, conmemoramos, recordamos que tú te hiciste hombre para darnos salvación, para redimirnos, para rescatarnos, para adoptarnos, Señor. Ayúdenos, Señor, entonces a ver esto con la luz que es requerida. Abre los ojos de nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón y mueve nuestra voluntad para adorarte, servirte y honrarte conforme a lo que tú has hecho en tu palabra por nosotros. Así que, Padre Celestial, ilumina tu palabra. Danos de tu Espíritu para que Él aplique las verdades a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a recibir con docilidad tu palabra. No como oidores olvidadizos que escuchan tu palabra simplemente como un aperitivo, y no más bien como la verdadera realidad que tenemos que adaptar a nuestras vidas, abrazar con nuestro corazón para vivirla fielmente.
Así que, Señor, hoy te pido que nos ayudes en esta tarea y que particularmente a mí me ayudes a predicar. Soy débil, Señor. Soy frágil, Señor. Soy incompetente en mis propias fuerzas, Señor. Ven a mi auxilio y ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad. Te pido, Señor, que me ayudes en todas mis facultades, en mi memoria, en mi habla, en mis emociones. Todo hoy, Señor, se rinda a ti para darte a ti la gloria y la honra que solamente tú mereces. Padre, sobre todo te pido que no solamente edifiques tu iglesia, que utilices a tus siervos, sino que glorifiques tu nombre. Que tú seas exaltado, que podamos terminar este servicio de oración diciendo: Dios, cuán grande y maravilloso eres. Cuán bueno eres con tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias. Buenas noticias, me mandaron el sermón. Así que tengo la oportunidad de enmendarlo. Tengo un segundo, hermanos. Muy bien, hermanos, gracias por su paciencia. Bueno, culturalmente nosotros estamos en una época que se llama Navidad, ¿no? Y en Navidad ocurre algo curioso, y es que nosotros podemos estar rodeados de muchas cosas que se supone que representan Jesús, su salvación, su encarnación y sobre todo su mensaje, ¿no? Entonces nos rodeamos de luces, de reuniones familiares, de regalos que se le dan a los niños, incluso también a los adultos. Y aún así nosotros podemos estar viviendo con una presión de que realmente no encajamos. No sé si usted se ha sentido así, pero a veces en algunas ocasiones uno está entre la familia, entre las fiestas, entre las muchas cosas que se hacen el día a día y pareciera que no encajas en el lugar o no encajas en medio de tanta algarabía y en tanta situación. Sobre todo porque normalmente en este tiempo las festividades se vuelven más pecaminosas que navideñas realmente. Se vuelven más paganas que cristianas. Y allí es donde nosotros podemos llegar a sentirnos que realmente no es fácil encajar en el mundo, no es fácil encajar en medio de esta sociedad que te pide diferentes requisitos para que tú seas parte de ellos y para que realmente recibas la aceptación que muchas personas necesitan. A veces pareciera, hermanos, que tuviéramos que ganarnos el amor de las personas, que a veces pareciera que tuviéramos que merecernos la aceptación de las personas, o que deberíamos demostrar ser suficientes para con los demás. En esta época donde se supone que se habla de familia, pero también donde más gente siente el peso de no encajar, de no llegar a cumplir las expectativas que otros tienen. Y es ahí donde yo veo que Gálatas capítulo 4, 4 al 7 realmente es un contraste en contra de lo que muchas veces nosotros experimentamos en estas navidades o en estas épocas. Pablo, aquí en este caso, no nos lleve simplemente un pesebre bonito, como muchas veces se pinta en las navidades, sino que nos lleva una verdad mucho más profunda. Y es que la Navidad, es decir, esto es la celebración de la encarnación del Hijo de Dios, no es solamente sobre el nacimiento de un niño, es la llegada del Hijo de Dios para cambiar nuestra identidad. Según este texto, Cristo no solamente vino para darnos un relato, una narrativa sobre algo bonito que ocurrió, sino que el Hijo de Dios vino para que nosotros pasemos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Eso es lo que básicamente el apóstol Pablo dice en este texto. Porque cuando se cumplió el tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo para que nos salvara. Dios no envió una idea, Dios no envió una filosofía, Dios no envió un sistema de automejora espiritual, Él lo envió a su Hijo. Y lo envió nacido de mujer bajo la ley para rescatar y adoptar a los que estaban atrapados bajo las cargas que no podían romper por sus propias fuerzas. De esta manera, hermanos, la Navidad realmente no es un adorno sentimental, es el anuncio de que Dios entró en la historia de la humanidad para liberarnos de la esclavitud y darnos el espíritu de libertad que clama Abba Padre. Así que hoy no venimos solo a celebrar el nacimiento de Jesús,
Venimos a recordar, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él vino para salvarnos, que vino para adoptarnos, vino para darnos libertad. Y que la mejor forma de celebrarlo, hermano, no es con hallaque pan de jamón, es viviendo vidas cristianas consistentes. Así es como se celebra la Navidad. Como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, que celebramos la Pascua teniendo una vida nueva. Así celebramos la Navidad, hermanos, viviendo en la libertad y en la adopción que Él nos ha dado. Esa es la celebración que nosotros los cristianos tenemos que vivir y tenemos que experimentar. Así que quiero hoy, hermanos, dar un poco más de sentido a lo que realmente significa la encarnación, mostrando pues los tres propósitos por los cuales Cristo se encarnó en medio de la historia. El Señor Jesús se hizo hombre entonces para tres propósitos en específico. El primer propósito en este caso es para adoptarnos como sus hijos. Y permíteme aquí ponerme un poquito más teológico. Yo sé que trato de no serlo, pero creo que es necesario. Gálatas capítulo 4, 4 al 7 es un poquito brusco, porque realmente pertenece a una sección mucho más grande del pasaje. De hecho, empieza en el capítulo 3. Y allí el apóstol Pablo viene señalando, o en este caso refutando a los judaizantes que trataban de que los cristianos se volvieran nuevamente como una clase de judíos, volviendo a la circuncisión, volviendo a las fiestas de la ley y todo esto, ¿no? El apóstol Pablo está argumentando en este caso que realmente uno no es hijo de Dios, no es heredero de Dios o verdaderamente libre por someterse a la ley, porque la ley realmente era un ayo, ¿no? Era un educador de niños pequeños. Y él dice, bueno, entre un esclavo y un niño pequeño realmente no hay mucha diferencia, porque realmente los dos están en una condición en la cual no son completamente libres. Ahora el apóstol Pablo lo que está tratando de argumentar es que ahora con la venida de Cristo, con el cumplimiento del tiempo, con lo que ha sucedido en el Nuevo Testamento, ya nosotros no estamos bajo la ley ceremonial, cívica y todo esto, porque eso era para los infantes, para cuando estaban pequeños. Pero ahora como estamos grandes, el tiempo es diferente, ahora nosotros tenemos una libertad como hijos. ¿Y cómo se marca esto? Con la llegada del Hijo de Dios. Y este es el argumento. El apóstol Pablo dice, cumplido el tiempo, el Señor envió a su Hijo. ¿Y cómo lo envió? Nacido de mujer. ¿Ok? Aquí sí, ahora sí vamos y entramos al texto. ¿Qué significa, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, fue nacido de mujer? ¿Y por qué es importante que nosotros siempre recordemos que Jesús no vino como una creación nueva, ¿no? Dios dijo, sea Jesús, y apareció Jesús, sino que literalmente Él se encarnó en el vientre materno, nació por el vientre materno, fue tomado como un niño, como cualquiera de nosotros, porque nos hace recordar a nosotros, hermanos, no solamente el hecho de que Dios cumple su promesa, esa promesa que hizo en Génesis capítulo 3, sino que también nos hace recordar, hermanos, que este Salvador es de carne y hueso, como nosotros. De manera que Él puede tomar nuestra condición igual que nosotros. Y es aquí donde se incluye también la otra frase, que Jesús no solamente fue nacido de mujer, sino bajo la ley. Es decir, en sumisión de la ley. Esto es interesante, ¿no? Porque el creador de la ley, el que dictó la ley, el que estableció la ley, ahora se somete a ella para cumplirla a cabalidad. Y esto significaba, hermanos, que el Señor Jesús, al nacer en nuestra condición, bajo la ley, estaba condicionado tanto a las promesas de bendición como a las advertencias de maldición. Diciendo la palabra claramente, maldito todo aquel que no permanezca en la ley del Señor. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Por lo menos lo que nos dice la Biblia en general, que no solamente que Jesús estuvo bajo la ley, sino que Él la cumplió perfectamente. Él fue un hombre que cumplió a la perfección la ley de Moisés, que cumplió a la perfección todo el antiguo pacto, y a causa de eso, Él obtuvo una justicia que ninguno de nosotros puede tener. Él cumplió a la perfección la ley para poder ser después maldito de Dios, para salvarnos y rescatarnos. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual el apóstol Pablo dice esto? ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué Jesús nació bajo la ley? ¿Por qué Navidad, básicamente? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve que el Salvador vino al mundo? ¿Para qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué vino entonces? Bueno, hermanos, el texto dice claramente que lo hizo para dos cosas, para rescatarnos y para adoptarnos. La palabra rescatar la voy a detallar un poco más al final del sermón, pero la voy a dar un esbozo aquí. La palabra rescatarnos, hermanos, es la palabra que se utiliza para redimir.
que es pagar el precio para darle libertad a otro, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si algún familiar tuyo tenía una deuda tan grande, tenía que venderse como esclavo para poder pagar esa deuda. Lo que sucedía es que normalmente tal vez un familiar que tuviera la suficiente carga económica pagaba el precio para poder rescatarte. Básicamente te compraba como esclavo, pagaba tu deuda y te daba la libertad. Esa transacción se llama redención. ¿Ok? Bueno, lo que hizo el Señor Jesucristo al estar bajo la ley, nacido de mujer, fue pagar el precio de nuestros pecados para darnos libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, libertad del pecado, libertad de la antigua ley, libertad de los rudimentos del mundo. Nuevamente eso lo vamos a ver con más detalle al final del sermón, pero es importante que entendamos que lo que Pablo está transmitiendo aquí, hermanos, es el hecho de que Cristo Jesús nos ha rescatado, nos ha dado libertad. Pero más allá de eso, que esto sí es lo que yo quiero detallar, hermanos, es el hecho de que Jesús vino a nosotros para adoptarnos, para hacernos sus hijos. Y la palabra adopción es una palabra que nos transmite uno de los grandes beneficios que nosotros hemos recibido por medio del Evangelio. Porque la palabra adopción, específicamente la palabra que se utiliza en el contexto romano, que es el contexto en el cual Pablo habla, el término griego con el cual se comunicaba esta idea, era el hecho de otorgarle a alguien ajeno a la familia, es decir, que no tiene tu sangre, los derechos plenos, escúchese bien, los derechos plenos de hijo. Hasta tal punto de que tenías el nombre, tenías herencia, tenías libertad, tenías reputación e incluso sucesión. Uno de los ejemplos de la antigüedad más claros sobre adopción fue el caso del emperador Trajano. Yo no sé si usted alguno sabe quién es Trajano. Bueno, Trajano fue emperador romano desde el año 96 hasta el 117. Y Trajano no era realmente de sangre noble, ¿ok? De Trajano sencillamente fue adoptado por un emperador llamado Nerva, que después de que Nerva muere, precisamente Trajano es el que queda como emperador por esos 30 años. Ahora, ¿por qué yo les hablo de esto, hermanos? Bueno, porque ahí hay un claro ejemplo de que el simple hecho de haber sido adoptado ya le daba derecho a ser el emperador del imperio más grande de todo el mundo. ¿Sí se dan cuenta de esto? Era una persona que no tenía la sangre de Nerva, pero aún así, por ser adoptado como hijo suyo, tenía todos los derechos de un hijo legítimo. Tenía todos los derechos de recibir herencia, nombre, títulos, dinero, todos los derechos de un hijo natural eran dados a un hijo adoptivo. Bueno, hermanos, lo que nos dice la Escritura es que Jesús, nacido de mujer y bajo la ley, por medio de su sacrificio, por medio de su obra por nosotros, nos ha adoptado y ahora tú y yo tenemos los mismos derechos que Jesús tiene. Jesús es el Hijo natural de Dios. Y todos los derechos, todos los títulos, todos los beneficios, la manera como el Padre te mira es como mira al Señor Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres fueran hijos de Dios. Juan Calvino, por cierto, esa frase no es mía. Dios se hizo hombre para poder adoptar a sus hijos, para poder firmar todos los papeles necesarios, todos los requisitos necesarios, todos los requisitos de justicia, de gracia y de misericordia, todo el plan de Dios. Se cumplió de tal manera, hermanos, que ahora tú y yo podemos decir, yo soy un hijo de Dios, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí. De todas maneras, hermanos, que tú tienes un papel imaginario claramente, donde estás firmado, sellado, validado por la sangre del Hijo de Dios. Y esa es la promesa del Evangelio, eso es lo que implica la encarnación del Hijo de Dios, que por medio de su obra, tú y yo tenemos seguridad como hijos. Y es por esta razón, hermanos, que tú y yo podemos decir cuando oramos, Padre nuestro. Esta es la razón por la cual tú puedes decir, yo tengo un Padre y Él me trata como trata a Jesús. Esta es la única razón por la cual tú y yo podemos decir eso y podemos vivir con tal confianza y con tal seguridad, porque el Señor hizo la obra necesaria para que esto fuera una realidad en tu vida y en mi vida. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros recordamos que el Hijo de Dios se encarnó, recuerda esto, eres adoptado por Dios. Y no eres adoptado como, por ejemplo, tal vez nosotros podamos ver la adopción. Es una adopción plena, es una adopción segura. Nosotros somos vistos como los mismos hijos de Dios.
Ahora, uno podría pensar, ¿no?, que un hijo adoptado puede contar con todos los papeles y con todos los requisitos legales para ser considerado un hijo de Dios. Pero eso no significa que necesariamente el hijo que es adoptado se sienta como un hijo. De hecho, eso es lo más natural. De hecho, es muy posible que una persona realmente sea cristiana y aún así se sienta ajena a las realidades espirituales, a pesar de que son realidades que son ciertas en su vida, aunque él tal vez no las considera así. Para esto, hermanos, para como que Dios darnos una seguridad o inspirar nuestro corazón a una dirección más sana, nos ha dado de su espíritu. Y eso es lo segundo que hace Jesús. La encarnación es para darnos el espíritu de hijos. Dice el versículo 6, hermanos, reformulando esta doctrina que acabamos de mencionar, es que ya somos hijos. Y el apóstol Pablo no dice éramos hijos, no dice seremos hijos, dice ya somos hijos. En el presente, él está diciendo por la encarnación del Hijo de Dios, ahora, en el presente, en este momento, ya somos hijos. Pablo no está diciendo, bueno, tienes que llenar una serie de requisitos para que esto sea una convicción en tu vida. No, Pablo dice, ya tú eres un hijo. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó e hizo la obra necesaria para eso. Ahora, nuevamente, hermanos, para que el Señor refuerce esta idea, para que nosotros entendamos más plenamente esta idea, nos ha dado de su espíritu. Dios nos ha dado de su espíritu para que tengamos ahora esta seguridad con mayor plenitud. Para reforzar precisamente esta identidad que tenemos como hijos de Dios, se nos ha dado el espíritu de Dios, y en este texto es descrito como el espíritu del Hijo, es decir, de Jesús. Por eso dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y no simplemente ha firmado los papeles necesarios para ser adoptados, es que el Espíritu del Hijo está en nuestros corazones, ha puesto en nuestro interior el Espíritu de Jesús. No solamente somos externa y legalmente hijos de Dios, sino que también somos internamente hijos de Dios, experiencialmente hijos de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de nuestros corazones para que experimentemos la realidad como hijos del Señor. Tomando nuevamente el ejemplo de un niño que es adoptado, un niño puede contar con la carga legal para ser reconocido como un hijo. Puede tener los papeles que dicen, mira, eres hijo de esta familia, este es tu padre, esta es tu madre, estos son tus hermanos. Puede incluso tener un cuarto donde dormir. Puede tener una cédula que aparezca el apellido de la familia adoptada. Puede tener todas las cosas y aún así sentirse extraño. Bueno, hermano, lo que tiene que hacer un padre allí en ese caso es vincularse con su nuevo hijo, mostrarle realmente que él es su padre, demostrarle que él es realmente su hijo y que realmente son una familia. Y con el tiempo realmente llegan a ser una familia. Con el tiempo realmente el corazón de ese niño no solamente está convencido sobre el aspecto legal, sino sobre el aspecto sentimental. Y empieza a sentirse como realmente este es mi papá, este es mi mamá, y yo soy hijo o parte de esta familia. Bueno, hermanos, de la misma manera, para Dios solventar ese problema, ha dado a su Espíritu Santo. Es mucho mejor que cualquier otra estrategia que un padre adoptivo pueda tener. Dios ha puesto en nuestros corazones el Espíritu del Hijo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16, un pasaje paralelo a este. Dice que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos la parte legal cumplida por Cristo. Pero ahora la seguridad de que somos hijos de Dios lo concede el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto puede parecer subjetivo, y de hecho lo es. Es algo subjetivo, es algo que Dios pone en nuestros corazones. Es un sentimiento que Dios pone en nuestras vidas. Es una idea que Dios calca en nuestro corazón, que dice, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y eso es algo maravilloso, hermanos, el hecho de que nosotros podamos contar con el Espíritu Santo que realmente está en nuestros corazones y en medio de tantas cosas podamos tener la sublime seguridad que está en nuestro corazón para darnos una vida con Él como hijos de Dios. Y una de las características que muestra este texto, hermanos, es que este Espíritu no solamente está allí en nuestro interior, ¿no?, dándonos seguridad, sino que este Espíritu habla. ¿Y qué dice ese Espíritu? Dice, Abba, Padre. El término Abba, yo creo que muchos de ustedes posiblemente lo conocen,
Lo mal traducen en algunos contextos como papito, y no es papito, es papá. Lo que pasa es que nosotros no tenemos dificultades como bebés para decir papá. Pero en el caso de los niños hebreos era la palabra más tierna que podía decir un niño, Abba, ¿no? Es como si nuestro contexto diciera de la forma de un niño decir papá fuera apá. Entonces Abba es como un apá. Y si hay, por ejemplo, si la forma regular de decir papá sería padre, un bebé diría padre. Bueno, padre es la forma tierna, inmadura de cómo un niño llama a su padre. ¿Ok? En este caso es eso, es la naturalidad de un infante pequeño que llama a su padre por nombre. Ahora, aquí claramente tal vez nos ponemos como cuchis y tiernos y nos da ternura porque hablamos de bebés o de niños muy pequeños. Pero el término no solamente refería a eso, sino que también era un término que los hebreos utilizaban para referirse a sus padres con respeto. Y aquí están las dos cosas, está tanto la confianza, la ternura y la cercanía de un niño pequeño con su padre, pero también la idea de la reverencia, el respeto y la solemnidad que la figura paterna tenía en el contexto hebreo, porque era tratado como un patriarca, era tratado como un hombre de mucho honor y de mucho respeto. De hecho, en la cultura hebrea, más los hombres que las mujeres, y eso es cierto, ¿ok? Ahora, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el espíritu del Hijo está en nosotros. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque los Gálatas no eran hebreos. Los Gálatas no hablaban hebreo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que el espíritu clama dentro de nuestros corazones Abba? ¿Por qué utilizar una palabra hebrea para una audiencia griega? ¿Por qué utilizar una palabra de otro idioma para una audiencia que habla otro idioma completamente diferente? Bueno, porque lo que él dice anteriormente es que es el espíritu del Hijo que está en nuestros corazones. Adivinen cuál era la palabra que el Señor utilizaba cuando oraba en los evangelios. Abba. ¿Qué es lo que está tratando de transmitir poderosamente el apóstol Pablo en este texto? Es que el espíritu que está en ti, aunque tú no hablas hebreo, él sí lo hace. Bueno, en cierto sentido, ¿no? Lo hace. ¿Por qué? Porque es el espíritu del Hijo de Dios. Es el espíritu de Jesús quien está en tu corazón clamando delante de Dios para darte lo que necesitas. ¿Qué significa esto, hermano? Que tú eres hijo de Dios. Uno, porque has sido adoptado legalmente. Y amén por eso, porque Cristo cumplió todo el trámite legal que era necesario para nosotros ser hijos de Dios. Pero en segundo lugar, tienes el Espíritu de Dios en tu corazón para experimentar la misma cercanía que Jesús, como Hijo de Dios, tenía delante del Padre. Hermano, yo no sé si te entiendes lo asombrosa que es esa realidad. Lo increíble que es esa realidad. Tú tienes el Espíritu del Hijo. Y puedes acercarte como el Hijo de Dios, como Jesús mismo se acercaba al Padre, con toda la seguridad, con toda la confianza, con toda la constancia, con toda la cercanía que Él mismo tenía. ¿Por qué? Uno, porque Dios te ve como su Hijo. Toda la carga legal está ya puesta. Y segundo, tienes el Espíritu del Hijo que mora delante de ti. Y aunque no sabes qué decir y qué pedir, como dice la Escritura, el Espíritu de Dios clama, Abba, Padre. Qué maravilloso, hermanos, esta realidad. Que no solamente Dios nos da un estatus legal, nos da una experiencia viva como hijos de Dios. No es simplemente una teoría, un conocimiento, una doctrina. Es una experiencia cristiana que Dios nos concede por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu, Dios nos concede esta experiencia. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, hermanos, esto significa por lo menos tres cosas. Y tres cosas con las cuales nosotros deberíamos tener experiencias muy vivas. La primera cosa, hermanos, es la confianza que nosotros deberíamos tener con respecto a Dios. Decía Tim Keller que el único que podía acercarse a la puerta de un rey y pedir un vaso de agua con toda confianza y ternura en medio de las 12 de la noche a las 1 de la mañana es su hijo. Y de hecho, pues, por ejemplo, hemos tenido una experiencia estos 2 últimos días porque antes tenía una niña, ahora tengo 4. Y se ve claramente cómo nuestras hijas atacan, pues, con toda la confianza del mundo. No importa si es el pastor, no importa si es el reverendo, no importa si es sea. Ellas te caen y piden todo lo que quieran y con toda la confianza del mundo.
Incluso lloran a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana dicen que tienen ganas de hacer pipí y te levantan en el medio de la madrugada sin ningún tipo de problema. Tienen la confianza de que su padre, su madre van a estar allí para atenderlos, para cuidarlos. Y algo que ninguna otra persona tal vez podría hacer en el mundo, ellos lo pueden hacer. Tienen la confianza de hacerlo. Tal vez nadie me pueda pedir, mira, pastor, por favor, regálame un helado. Pero mi hija lo hace con toda la naturalidad y la confianza del mundo. Papá, quiero helado. Y me lo dice con toda la confianza del mundo. ¿Por qué? Porque es mi hija. Y ella se siente como mi hija. Ella sabe que es mi hija. Ella experimenta la realidad de que es mi hija. Bueno, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y debemos tener la sublime confianza de poder ir a Dios en oración y solicitarle cualquier cosa que nosotros necesitemos. Eso debe estar en nosotros. Debemos tener confianza en Dios. Y esta confianza, hermanos, tiene que estar abrazada en nuestro corazón, porque el Espíritu nos da esa seguridad. Somos nosotros en nuestro pecado que estamos propensos a desconfiar, a dudar, a todo esto. Pero el Espíritu de Dios no, hermanos. El Espíritu de Dios nos asegura en nuestro corazón que somos hijos de Dios y por lo tanto podemos tener esa confianza de pedirle cualquier cosa al Señor que Él lo necesite. Es como el mismo Señor Jesucristo dijo, si nosotros siendo padres malos le damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto no más el Padre Celestial, que es perfecto y bueno, no dará a sus hijos? Así que experimenta esta confianza, amado hermano. Experimenta la confianza que como hijo debes tener. En segundo lugar, hermanos, nosotros deberíamos tener cercanía con Dios. Que esto puede ser otra forma de entender la confianza, pero no es tanto así, no es tener esa familiaridad que por lo menos podríamos tener con un familiar cercano. Yo sé que nosotros vivimos en familias un poco rotas y tal vez es un poco extraño hablar de papá y familiaridad o cercanía, pero en la Biblia esto debe ser así. Debemos tener esa cercanía con Dios, hablarle de lo que nos preocupa, tener la naturalidad para poder conversar con Él. Tener la cercanía de que Él siempre está con nosotros en cualquier lugar y que Él nos apoya, nos ayuda, nos sustenta para cualquier cosa que nosotros tengamos que enfrentar, hermanos. A veces, hermanos, pareciera que nuestra cercanía con Dios dependiera más de nuestro desempeño espiritual. Y eso es algo terrible. Y de hecho eso es parte de lo que el apóstol Pablo está combatiendo en Gálatas. La idea de que tenemos que cumplir con ciertos requisitos legales, ceremoniales o de cualquier tipo para decir ahora sí eres cercano a Dios. No, hermano. Tú eres cercano a Dios por lo que Jesús hizo por ti. Simple. Como dice la Escritura, viendo el sumo sacerdote que tenemos delante de Dios, acérquense al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? Por el sumo sacerdote que tienes delante de Dios. Por lo que Jesús hizo por ti. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros debemos clamar. De hecho, eso es lo que dice, ¿no? El Espíritu de Dios clama, Abba, Padre. Y la palabra clamor no es un llamado silencioso, literalmente es un grito. Es como cuando los niños lloran y despiertan a todo el mundo. Así, es un clamor, es un grito de ayuda, es necesito esto, me duele esto, tengo esta carencia. Y esto también lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice, sino el Espíritu de Dios que los adopta como hijos y les permite clamar, escúchese, nos permite clamar, Abba, Padre. Y en ese mismo contexto el apóstol Pablo dice en el versículo 26, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Y a qué se aplica esto, hermanos? Bueno, la confianza y la cercanía, al final de cuentas, nos va a conducir a la oración. Y la oración, no siempre, pero muchas veces es clamar a Dios, Abba, Padre. Esto implica, hermanos, que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener una vida de oración consistente si somos realmente sus hijos. Esta es la realidad. Que para cualquier cosa que nosotros necesitemos, para cualquier cosa que nosotros tengamos carencias, dificultades, problemas, yo voy y llamo a mi Padre. Así pues yo voy y llamo a mi Dios, al que me ha adoptado. Y esto significa, hermanos, que lo que el Espíritu tiene que producir en nosotros es realmente una vida de oración continua y necesaria.
E incluso, hermanos, nosotros los reformados solemos ser muy reverentes, ¿no? Muy poco emocionales, tratando de ser los más sabios y prudentes y clamar. Puede ser algo que nosotros muy poco experimentemos, pero literalmente este texto dice que el Espíritu nos ayuda a clamar a Abba Padre. Es decir, que en esos momentos que tal vez uno se angustia y lo único que sale como oración es un grito desesperado de ayuda, ahí está el Espíritu de Dios, clamando con nosotros, pidiendo con nosotros. Y aunque no sabemos cómo pedir como conviene, el Espíritu está allí con gemidos indecibles, pidiendo lo que conviene en nuestro lugar. El Espíritu Santo nos está acompañando en cada oración, arreglando y ayudándonos, hermanos, en que nuestras torpes palabras lleguen de una mejor manera a la presencia del Padre. Y eso, hermanos, nos debe decir a nosotros que es fascinante la oración. Imagínense por un momento que usted tuviera que escribir una carta a alguien solicitándole, por ejemplo, un presidente, algo en específico. Y entonces llega alguien y revisa esa carta y dice, esto no sirve. Entonces la arregla y la pasa al presidente para que llegue de la mejor manera. Bueno, hermanos, eso es algo lo que hace el Espíritu Santo. Él está allí con nosotros, ayudándonos a orar. No sabemos qué pedir como conviene. No sabemos cómo pedir como conviene. Pablo lo dice. Pero el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles, clama conjuntamente con nosotros. Y este es un privilegio que tú como yo tenemos como hijos. Y si este privilegio es cierto, deberíamos orar más. Hermanos, deberíamos orar más. A veces ponemos tantos peros para orar. Pero ¿sabes por qué ponemos tantos peros para orar? Porque muchas veces no somos conscientes de las realidades espirituales que están implicadas en la oración. No voy a orar porque yo pequé. ¿Y quién te dijo a ti que el pecado es razón para que Dios no escuche tu oración? Es que yo no sé cómo pedir como conviene. ¿Y quién te dijo a ti que tú estás solo en el momento de orar y que Dios no está reparando tus oraciones antes que lleguen al trono de la gracia? Es que yo no soy digno de que Dios me responda. Pero es que, hermano, ¿quién te dijo a ti que tienes que ser digno para que realmente Dios responda a tus oraciones? Hay una lucha teológica muchas veces en la oración, hermanos. Y esta es una de las que necesitamos ser conscientes. El Espíritu Santo está con nosotros. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Él está en nuestro interior para darnos vida y para ayudarnos en nuestra oración. Así que, hermano, tú has recibido el Espíritu del Hijo. Experimenta la vida de hijo. Experimenta la vida de hijo. El Espíritu de Dios está contigo. Así que tenemos dos puntos, hermanos. El primero es que Él nos adoptó, o el Hijo de Dios ahí se encarnó para adoptarnos. El segundo es que el Hijo de Dios se encarnó para darnos de su Espíritu. Y finalmente, para hacernos herederos libres. El apóstol Pablo termina en el versículo 7 con un así que, es decir, que es como la conclusión, desde el versículo 26 del capítulo 3 hasta el versículo 6 del capítulo 7. ¿Y qué dice? Bueno, así que ya no eres esclavo. Y lo que Pablo está queriendo decir en este punto es, ha sido redimido, ha sido rescatado, como vimos en el principio. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa, hermanos, que por medio de la encarnación, por medio de la obra que Jesús hizo en la cruz, por medio del Evangelio, ni tú ni yo somos esclavos de nada ni de nadie. En Cristo Jesús somos libertados. Somos llamados entonces a vivir en libertad. Ahora, en este contexto, es necesario que nosotros expliquemos qué es la esclavitud. Por ejemplo, en el versículo 8 al 10 de ese mismo capítulo 4, dice lo siguiente. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses, es decir, de los ídolos paganos. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una correlación entre los ídolos paganos que tenían antes de ser cristianos a la propuesta de los judaizantes de guardar estaciones, años, meses y en general la ley judaica que existe actualmente, ¿no? Y me parece interesante porque el apóstol Pablo conecta la idolatría pagana con volver al antiguo pacto.
Es decir, que ambas cosas son formas de esclavitud. La esclavitud que se da porque estás atado a los ídolos paganos, a los falsos dioses, a los pecados de tu corazón, y la esclavitud que se da por volver a los rudimentos de la ley, a las estaciones, a los años y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Que sea que tengamos una esclavitud pagana, como hemos estado viendo en toda la serie sobre Dios versus los ídolos, o tengamos una esclavitud cristiana que tiene que ver con judaizar o ser legalistas, y distintamente, hermanos, cuál sea nuestra condición de esclavitud, ya no somos esclavos. Cristo nos hizo libres. Él pagó el precio para rescatarnos de cual sea el amo que tú tengas. Sea el dinero, sea el pecado, sea la pornografía, sea la sexualidad, sea incluso el legalismo. Distintamente de cuál sea la forma de esclavitud, Dios nos rescató, nos liberó por medio de su sangre, para que ya no seamos esclavos. ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo dice, ya no son esclavos, sino que ahora son hijos. Y ahora, esto es interesante porque si yo tuviera que escribir esto, yo diría, ya no eres esclavo, ahora eres libre. Pero eso queda corto con lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir. Pablo dice, no, ya no eres esclavo, ahora eres libre. No, ahora dice, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y eso, si bien está implícita la libertad en eso, ¿no? Por lógica, está implícita la libertad, pero es mucho más que libertad. No solamente que es mucho más que libertad, es que te da la definición específica de la libertad que tienen los hijos de Dios. No es una libertad para ir y pecar y hacer lo que tú quisieras. No es una libertad para tú poder vivir libertadamente. No, es una libertad siendo hijo de Dios. Teniendo una relación personal con el Padre, como tu Padre, y tú entendiéndote a ti mismo como tú, como su hijo, en una relación de obediencia, de amor y de cuidado para con Él. Y eso es libertad. Eso es libertad. Poder vivir con Dios. Poder estar con Él. Poder entender que ahora yo tengo una relación personal con Él. Hermano, Dios, por medio de su Hijo, al sacrificarse por ti en la cruz, al darte la fe y concederte el don del Espíritu, te ha hecho su Hijo. Tienes una libertad porque tienes un Padre, el Señor del universo, que te ama y te cuida. Tienes hermanos que al igual que tú han sido adoptados y rescatados por su sangre y por lo tanto puedes vivir y convivir con ellos. Tienes una casa con la cual puedes venir a adorar, servir y amar a tu prójimo. Hermano, tienes tantas cosas que significan tu libertad. Tienes tantos tesoros que significan tu libertad. Y olvidamos eso. Hermanos, ¿quién es más libre? Una persona que quiere vivir en santidad pero no puede, porque le es imposible sencillamente. O una persona que quiere vivir en santidad, pero que sí puede, porque el Espíritu de Dios mora en él. Bueno, hermanos, el segundo caso somos nosotros que hemos recibido el Evangelio. Hoy podemos tener la libertad como hijos de Dios y vivir plenamente esta realidad. Finalmente, hermanos, somos herederos, dice el texto. El apóstol Pablo dice y cierra precisamente mostrándonos que ahora nosotros somos herederos por medio del Hijo. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra herencia en Gálatas significa muchas cosas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo relaciona la palabra herencia con la promesa del Espíritu de Dios. Está hablando de pacto hecho con Abraham y que la promesa dada a Abraham es el Espíritu de Dios que es recibido. ¿Ok? Es decir, hermanos, que como herederos nosotros tenemos parte del Espíritu Santo, cosa que hemos ya venido hablando, pero en un sentido mucho más amplio. Esto significa una gran cantidad de bendiciones. ¿Ok? Es acceso a la santidad, los dones del Espíritu para nuestras vidas, es la posibilidad de desarrollar el fruto del Espíritu. Es el poder contar con su capacidad, con su poder para hacer la obra que nos ha concedido. Como heredero, hermanos, tienes el Espíritu de Dios. No solamente te ayuda a orar, te ayuda en un montón de cosas. Y que tienes que ser consciente de esa realidad. Tú como heredero tienes al Espíritu de Dios. En segundo lugar, hermanos,
Esto incluye también, en Gálatas capítulo 3, versículo 14, la bendición de Abraham hacia las naciones. El apóstol Pablo dice que la herencia, en este caso, es el hecho de que la bendición dada a Abraham, es decir, las buenas nuevas, el poder ser bendecidos por Dios, el poder ser reconciliados con Dios, ha sido dado a todas las naciones. Aunque nosotros no somos descendientes físicos de Abraham, tenemos la bendición de Abraham. Y es el poder tener a Dios como nuestro Dios y para nuestra descendencia. Y tercero, la herencia implica la pertenencia y estatus, es decir, según Gálatas capítulo 3, versículo 29, somos descendencia de Abraham. Esto significa entonces que estamos en una posición privilegiada, somos el pueblo de Dios, somos los herederos de sus promesas, estamos en una relación personal con Él y Él nos cuida como cuidaba a Israel en el Antiguo Testamento. Así que, nuevo hermano, tú como heredero has recibido un montón de bendiciones, has recibido un estatus, has recibido una realidad presente, una realidad futura, una fuerza sin igual para poder vivir la vida cristiana. Ahora bien, hermanos, todas estas cosas que he hablado, ¿no?, desde el principio, desde la adopción, el Espíritu de Dios y la herencia, todo esto parece demasiado bueno para ser verdad. La pregunta es, ¿cuál es el precio a pagar por todas esas cosas que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es el precio a pagar por la adopción, por recibir el Espíritu de Dios, por el ser herederos de Dios? Hermanos, ¿cuál es el costo de todo esto? ¿A qué precio ocurre nuestra adopción? ¿Sobre qué fundamento descansa nuestra herencia? Bueno, hermanos, implícitamente el texto trata el tema de la redención por medio de Cristo Jesús. Porque Jesús vino en el tiempo señalado, nacido de mujer, haciéndose carne igual que nosotros, bajo la ley, no solamente para cumplir las demandas de la ley o para estar bajo la ley, sino para ser maldito por la ley. Y en esa condición, tanto de hombre como maldito de la ley, Él fue entregado en la cruz para que se cumpliera lo que estaba escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Allí, hermanos, el Hijo de Dios, que en un momento murió en un pesebre, ahora muere en un madero en nuestro lugar para poder rescatarnos, para poder adorar, para adoptarnos, para poder darnos de su Santo Espíritu, para poder hacernos herederos, hermanos. Él pagó el precio para que todas esas realidades ocurrieran. Y si tú crees en esto, si tú crees en esta realidad, entonces eres partícipe de él. El Señor nos llama, hermanos, a creer en esto, en que Él pagó el precio, que Él se hizo como nosotros, pagó todo lo que era necesario para que nosotros ahora vivamos como hijos de Dios. Hermanos, esta hermosa noticia no termina sencillamente en el perdón que Dios nos da, sino que además nos llama a vivir de una forma específica. ¿Qué significa esto? Que si tú eres hijo de Dios, eres llamado a vivir como un hijo de Dios. No solamente saberte hijo de Dios, es vivir como un hijo de Dios, en obediencia a Él, en dependencia de Él, en confianza a Él. Querida iglesia, hoy que celebras Navidad, celebra el hecho de que Dios te ha tomado como su hijo, por medio del Hijo de Dios, y que es tu llamado a vivir plenamente en esa realidad. No es un llamado a vivir en tus propias fuerzas. Mira todo lo que Él ha hecho por ti, para que eso sea real en tu vida. Así que apoyándote en estas verdades, querido hermano, vive consistentemente como un hijo de Dios, como lo que eres realmente. Dicho eso, hermanos, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu gran bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de todo lo que tú hiciste por nosotros para darnos esta salvación tan maravillosa, para darnos un perdón tan grande. Amado Padre, te pido a ti, Señor, que seamos hijos obedientes, que nuestra identidad como hijos se evidencie en nuestra vida de oración, que nuestra vida, Señor, sea cambiada bajo esta realidad, que nos ayudes a entender, mi Señor,
que por mucho que pequemos o por mucho que fracasemos en nuestra santidad, tú nos has hecho libres por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir entonces en esa libertad, no para pecar, sino para crecer en santidad, para deleitarnos en tu presencia, para gozarnos en tu culto, para vivir en comunión con tu iglesia, Señor, en la casa que nos has dado, en la casa que nos has adoptado. Te pido, Señor, que me permitas, a mí y a mis hermanos, vivir bajo estas realidades. Obra en nosotros por amor a tu Hijo Jesucristo. Honra, en este caso, lo que Él ha hecho por nosotros y glorifícate en nosotros. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos, puestos de pie. Vamos a entonar el himno 139. Tú dejaste tu trono. Hacia tu trono.